Entramos a la palabra del Señor, hermanos. Estamos en este libro de Amós ya al final. Estamos ya hoy por terminar el penúltimo capítulo del libro de Amós para después estar en dos mensajes más en el capítulo 9 de Amós. Y esta serie se titula Amós, adoración y justicia a la manera de Dios. No sé si usted sabe lo que es la adoración. Muchas veces confundimos esa palabra de adoración y solamente la limitamos a un momento dentro de una reunión de iglesia en la que se canta. Y la adoración no se limita simplemente a este momento, hermanos. Obviamente que la alabanza es parte de la adoración. Pero la adoración deberá ser una actitud de un corazón obediente, agradecido a Dios, que constantemente busca agradarle. Adoración y justicia. Justicia, pero no la justicia a la manera del hombre, sino a la justicia que viene de Dios. La justicia que es a la manera de Dios. El mensaje del día de hoy es: cuando Dios advierte, cumple y calla. Cuando Dios advierte, cumple y calla. No sé a cuántos de ustedes el Señor nos ha estado hablando, cuántos de nosotros el Señor nos ha estado hablando, hermanos. Y pareciera como que el Señor nada más está advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y nada pasa. Pareciera como que lo que el Señor advierte no se está cumpliendo, pero el Señor es alguien que cumple lo que Él dice. Y vamos a ver este mensaje el día de hoy, pero para ello yo quisiera pedirle que me ayude en oración. Amado Dios, te damos a ti el honor y la gloria. Y te pedimos, Señor, que tú seas honrado en nuestros medios por tu santa palabra. Señor, que estas no sean unas letras de una hoja que se lean y se las lleve el viento, que se disipen en el aire, sino que sean unas letras que tomen vida en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos, Señor, seguirte, adorarte, seguir y desear tu justicia de la manera como tú quieres, Señor. Tú has estado advirtiendo a través de estos mensajes, Señor. Has traído conciencia, has traído convicción a cada uno de nosotros, y te pido que lo sigas haciendo. Y que mientras que lo haces, Padre, nos recuerdes qué áreas de nuestras vidas, sobre qué áreas de nuestras vidas tú nos estás llamando a cuentas. Ayúdanos, Padre, a obedecerte, a vivir para ti. Somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Pero no basta con decir Señor, Señor. Señor, queremos obedecerte y amarte como debemos de hacerlo. Así es que habla nuestras vidas. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. El día de hoy estamos en el capítulo 8 de Amós y vamos a estar viendo los versículos 4 hasta el final. El bosquejo se va a dividir así, hermanos. En los versículos 4 al 6 vamos a ver otra vez cómo Dios está advirtiendo al pueblo. Los versículos 7 al 10 vamos a ver cómo Dios cumple. Y finalmente los versículos 11 al 14 vamos a ver cómo Dios también a veces calla. Cómo Dios advierte, cómo Dios cumple y cómo Dios calla. Sabemos, hermanos, que la Biblia nos enseña que un padre que ama a sus hijos los corrige. Y no podemos necesariamente, en el mismo contexto de hijos de Dios que se describen en el capítulo 1 de Juan, no necesariamente podemos acumular o posicionar a todo el pueblo de Israel dentro de esa área, porque muchos de ellos fueron desobedientes, fueron personas que se rebelaron en contra de Dios, personas que quedaron tirados en el desierto cuando en esos 40 años divagaron por él. Pero la Biblia nos enseña que el padre que ama a sus hijos los corrige.
Es interesante, hermanos, ver a padres que advierten a sus hijos, y el advertir al hijo no es algo antibíblico. Lo vemos como un ejemplo de nuestro Padre Celestial que nos advierte a nosotros como sus hijos. Pero vemos a padres que advierten a sus hijos, pero nunca les dan las consecuencias o nunca cumplen esas advertencias que ellos mismos profieren. Nunca corrigen a esos hijos. ¿Ha visto usted alguna vez algún niño, y no necesariamente en una tienda de juguetes, en una tienda simple donde a lo mejor hay dulces, donde hay algo que el niño quiere y el padre le dice que no, y ese niño no dice: ok, papito chulo, hermoso, te seré obediente, tú no quieres que yo coma, yo no voy a comer? No, sino que más bien ese niño se avienta al piso, empieza a patalear, empieza a hacer un berrinche, a gritar con todo lo que las fuerzas que sus pulmones le pueden dar. Y uno pasa, hermanos, por esos escenarios, porque es un escenario, y uno diría o pensaría decirle a la persona: ¿me lo prestaría un ratito? ¿Me lo podría prestar como mi hijo para corregirlo? Hay padres que advierten y nunca cumplen. Aparte de ser amoroso, aparte de ser consistente, aparte de deber de corregir con calma, aparte de deber de establecer reglas claras, el padre debe también de ejercer consecuencias ante la indisciplina de un hijo. Consecuencias adecuadas para la edad. No puedo yo en este momento ya sacar la chancla con mi hija de 19 o 16 años y decirle: te voy a dar con la chancla. Pero hay otras cosas que yo sé que le llamarán la atención. Pero debemos de vivir, hermanos, este tipo de ser padres que hoy en día no se miran. Vivimos en un tiempo diferente el día de hoy, donde los hijos, por ahí leí, se llevan a la guardería, los ancianos padres se llevan a los asilos, y luego los perritos se pasean en parques con todo lujo de carriolas y todo lo demás. Vivimos en tiempo en que los hijos se le dan y se le entregan al Estado para que sean educados. Se le dan a las escuelas, a las guarderías. Y ese, hermanos, es la intención del secularismo, que los hijos de las familias sean educados por el gobierno. Pero la educación comienza de casa. Y la educación pertenece a la casa. Hermanos, de las personas en prisión, las estadísticas del Compassion Prison Project dicen que del 97 al 98 de las personas que están en la cárcel nunca tuvieron una disciplina en casa. Ese no es el mensaje favorito para los hijos que están presentes el día de hoy con sus padres. Pero del 97 al 98% de los que están en prisión no tuvieron disciplina en casa. Hermanos, sí, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Pero también es uno que cumple advertencias que Él da. Vamos a ver versículos 4 al 6 de Amós 8. Cuando Dios advierte. Cuando Dios advierte. Oigan esto, los que pisotean a los menesterosos y quieren exterminar a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo? Achicar el efa, una medida de 22 litros. Aumentar el ciclo, moneda hebrea de 11.4 gramos de plata. Y engañar con balanzas falsas para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias, y vender los desechos del trigo. Oigan esto, comienza este pasaje.
El profeta Amós, usado por el Señor, le llama la atención a aquellos que pisotean. Y no pisotean a cualesquier persona, sino que pisotean a los menesterosos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un menesteroso? El menesteroso no solamente es alguien que le falta recursos. No es alguien opuesto simplemente a alguien que es rico. No es lo opuesto a una persona rica. Un menesteroso es alguien que sufre de extrema necesidad. Extrema necesidad. Una persona que necesita hasta de las cosas más básicas para sobrevivir. Alguien que no tiene recursos, desválido, que está hundido en la pobreza. Esa es una persona menesterosa. Y aquí el profeta Amós le llama la atención: ay de aquellos, oigan esto, los que pisotean a los menesterosos. Los que quieren exterminar al pobre de la tierra, los quieren sacar, quieren acabar con ellos, los quieren eliminar. ¿Y por qué hay de ellos? ¿Por qué viene esta advertencia de parte de Dios para aquellos que pisotean al menesteroso? ¿Qué había dicho Dios acerca de ellos, del menesteroso? Si vemos Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 9, el Señor le dijo al pueblo de Israel: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Estamos viendo aquí, hermanos, que el pueblo de Israel no estaba siguiendo la palabra de Dios. Dios les había dicho que fueran amables, generosos con el menesteroso, y dice el versículo 9: cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo: el séptimo año, el año de remisión, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Cuídate de que cuando se aproxime ese séptimo año, en ese año en la que no deberás de laborar tu propiedad, tu terreno, no deberás de sembrar, y dejarás que simplemente el terreno dé el fruto que vaya a dar. La ley del Señor decía que en ese séptimo año se debería de dejar, y parte de los beneficiarios de ese séptimo año eran los pobres, los menesterosos. Se les debía dejar que vinieran y ellos mismos cosecharan lo que la tierra iba a producir por su cuenta. Y el Señor dijo: ay de ti, o cuídate de que en ti no haya pensamiento: ay no, ya viene ese séptimo año. Y en ese séptimo año tú digas: se está acercando, y entonces mires con malos ojos a tu hermano que es pobre. Y digas: ahora va a venir en ese séptimo año y se va a valer de lo que es mío. El Señor había mandado que fuese el pueblo bondadoso, generoso con los pobres. Pero la palabra de Dios, hermanos, es ignorada. Y no solamente es ignorada, sino que es rechazada, porque el mismo pueblo se oponía a ella. Debían tener, hermanos, este pueblo un corazón negro. Imagínense que usted va caminando o manejando por la calle y una persona que notablemente no tiene hogar, usted llegue y le quite el bocadillo que tiene en su boca. Eso se requiere de una persona que no conoce a Dios, una persona que sea malvada, una persona sin empatía, sin emoción, sin amor. Este pueblo, hermanos, no conocía a Dios. No lo conocía a Dios. Ellos confiaban en su riqueza. Ellos confiaban en lo que ellos habían logrado por esas victorias militares que Jeroboam II había liderado el pueblo a poder obtener.
Ellos se confiaban en lo que ellos tenían, pero la palabra del Señor, y no aparece en la pantalla, la palabra del Señor nos dice en Jeremías 9, versículos 23 al 24, así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Este pueblo, hermanos, había perdido completamente su enfoque. Eran personas que tenían y no saciaban con lo que tenían, sino que querían más y más y querían oprimir al menesteroso. Ellos esperaban con ansias. Añoraban el momento de seguir ejerciendo su corrupción, su injusticia, de seguir robando, de seguir engañando con sus negocios, y decían: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? ¿Cuándo pasará el día de reposo para abrir el mercado de nuevo y vender ese trigo? Que eran desperdicios mezclado con trigo. Uno pensaría: ¿qué trabajadores eran esas personas? ¿Cuántos de ustedes están en los días de descanso añorando? ¿Cuándo se terminará mi día de descanso para volver a trabajar? Uno diría: wow, esas personas qué trabajadores son. Querían que el día de descanso se acabara rápido para regresar al trabajo, hermanos. Pero el deseo de ellos era seguir engañando, seguir robando, achicando el efa, aumentando el ciclo y engañar así con balanzas falsas. Hermanos, el efa era una medida de capacidad para productos secos como granos que ellos, los ricos, vendían en los mercados. Y este efa era una medida que medía aproximadamente 22 litros de un grano. El ciclo, hermanos, era una unidad de peso que era utilizada para pesar el oro y la plata. O sea que en el tiempo de Amós no solo se pesaba el producto, sino también se pesaba la forma de pago en oro y plata. Pero ellos achicaban la medida donde se medía el grano, para entonces ellos poder vender menos por más. Y no solamente vendían menos producto y decían que eran 22 litros cuando eran menos, no era el efa completo, sino que también agrandaban la medida que se utilizaba para pesar el oro y la plata. Y de esta manera recibir más pago de lo que era el pago justo. O sea que eran muy inteligentes, muy corrompidos. Buscaban más pago del justo y vendían menos de lo que era apropiado. Esto era inaceptable para Dios. Esto no solamente era un pecado simple, sino era una transgresión en contra de Dios. ¿Lo hacemos hoy el día de nosotros? Se termina el año y vamos con el preparador de impuestos y le decimos: pues tengo un tío que ya no vive aquí, tiene un hijo y ahí está el seguro social. ¿Podemos usar el seguro social de ese hijo? Y ponle ahí que yo lo estoy manteniendo. Vamos a la tienda y a lo mejor nos cobraron un producto menos que costaba $30 y dice: bueno, yo no le dije que no me cobrara, ese fue el error de la persona. Pero usted se está dando cuenta en su recibo que nota que allí falta un cobro. ¿Qué haría usted, hermanos? Ellos ya no van a, ni saben ni dónde vive usted, pero Dios sabe. ¿Cómo nos portamos nosotros, hermanos? ¿Qué cosas tratamos de hacer nosotros para poder quebrantar un poquito la ley, para romper las reglas de vez en cuando?
para decir una mentira que muchas veces la llamamos una mentira inocente, una mentira blanca, piadosa. Eso es inaceptable para Dios, hermanos. Eso es una transgresión en contra de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Levítico 19:36 dice: tendrán balanzas justas y pesas justas, un efa justo y un hin justo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Recuérdense quién soy yo. Recuérdense que yo soy el Señor que los saqué de la tierra de Egipto. Y yo que los saqué de la tierra de Egipto, les mando que tengan balanzas justas, que sean veraces en lo que dicen, en lo que hagan. Aparte de robar, hermanos, ellos engañaban. Aparte de engañar, ellos eran injustos. Aparte de ser injustos, ellos no podían esperar para volverlo a hacer. Pero eso no era lo peor, sino que ellos decían de la luna nueva. Cuando la luna nueva iniciaba, hermanos, esto era cada mes, era en el calendario judío, y era un día de alegría y fiesta en que se ofrecían sacrificios y no se elaboraba en esos días. La injusticia de este pueblo era tal que no podían ni siquiera descansar un día de su pecado, sino que añoraban, hermanos. Ellos añoraban que la fiesta terminara para seguir en sus actos pecaminosos. Los actos de adoración a Dios eran meramente inconvenientes para sus negocios. Una persona que anda buscando continuamente el mal no puede esperar hasta volver a poderlo hacer. Una persona que vive y que practica continuamente el mal. En estos días yo hablaba con un hermano y ese hermano me daba su testimonio de antes de él venir al Señor, cómo él era su vida, y él se avergonzaba platicándome lo que él hacía y cómo donde él trabajaba, él le habían enseñado a cómo manejar las cuentas de tal modo que él pudiese agarrar y meter a su bolsillo. Una persona que vive de esa manera, como vivía mi hermano, vivía en tiempo pasado. Esa persona pues desea y obtiene y agarra y no es suficiente, quiere seguir y no puede esperar el día de descanso para volver al lugar donde puede hacer lo mismo y seguir tomando de eso. Muchos de nosotros seríamos iguales si estaríamos todavía caminando sin el Señor. Seguiríamos en lo mismo. Este pueblo no conocía a Dios, pareciera. Pareciera que no hubiese sido el pueblo que Dios había escogido para entregar su palabra. Pareciera como que este pueblo nunca tuvo un profeta en sus medios que les llamara la atención, porque ellos seguían y vivían de una manera que ellos querían vivir como les daba la gana. Los actos de adoración a Dios eran meramente inconvenientes para sus negocios corrompidos. Y este pueblo vivía añorando la próxima oportunidad de pecar y abusar al prójimo. Hermanos, este pecado pareciera no empeorar, pero lo que hacían con el dinero también era malvado. El malvado, hermanos, la persona sin Cristo siempre va a buscar cómo empeorar su pecado. El versículo 6 dice que hacían esto para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo. O sea, lo que querían hacer es comprar a sus hermanos pobres y hacerlos sus esclavos por el precio de un par de sandalias y seguir vendiendo los desechos que se barrían del piso y que se mezclaban con el grano como si fuera un producto bueno para vender. ¿Ha conocido usted alguna persona así? Y seguramente usted va al mercado y mira un montón de frijol que no es bueno mezclado con algún frijol que usted lo nota, usted lo puede ver.
Eso no es algo bueno, usted no lo compraría. El pueblo era codicioso, hermanos, y habían sido engañados por la prosperidad. Los vendedores deshonestos se habían hecho ricos a cuesta de los pobres y Dios les estaba llamando la atención para advertirlos. Y cuando Dios advierte, hermanos, Él ha de ser escuchado. Debemos de escuchar las advertencias de Dios porque simplemente es Dios. Vamos ahora con cuando Dios cumple. Versículos 7 al 10, cuando Dios cumple. Lea conmigo. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob. Ciertamente, nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. ¿No temblará por esto la tierra? ¿Y hará duelo todo aquel que habita en ella? Subirá toda ella como el Nilo, se agitará y disminuirá como el Nilo de Egipto. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré sus fiestas en llanto y todos sus cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. El momento llega en que Dios actúa y lo cambia todo, hermanos. El momento iba a llegar en el que Dios iba a actuar y lo iba a cambiar todo. Dios hace un juramento por el orgullo de Jacob. Y usted puede preguntarse, ¿a qué se refiere por el orgullo de Jacob? Hermanos, el nombre Jacob y el nombre Israel son nombres intercambiables. Usted sabe que Jacob fue el padre de Israel. Jacob e Israel, hermanos, son nombres intercambiables y a veces se refiere a una persona, o esa es la escritura cuando lo menciona, se refiere a una nación. En el contexto del versículo 7, es mi opinión, mi convicción, que se refiere al patriarca Jacob. El patriarca Jacob nos enseña la palabra que él hallaba su fuerza y su confianza en Jehová, en Dios. El orgullo o la gloria de Jacob es Dios. Podemos ver otro ejemplo, hermanos, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, donde dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Ahí dice, también la gloria de Israel. ¿Quién es la gloria de Israel? Incluso si usted lee la Nueva Biblia de las Américas, usted encontrará esa palabra gloria con una G mayúscula, porque se refiere a Dios. El versículo 7 se refiere a Dios. Él está jurando por sí mismo, de nuevo, como lo hizo en el capítulo 6, versículo 8, que él jura por él mismo. Él hace un juramento y dice, no voy a olvidar tus pecados. Eso es terrible, hermanos, es algo fuerte. Él no iba a olvidar los pecados de este pueblo, opuesto a lo que al mismo pueblo les había dicho en otra ocasión. En Isaías 43, 25, él dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, dice él. Y no me acordaré más de tus pecados. Pero este pueblo, hermanos, malvado, injusto, corrompido, le dice, juro por mí mismo que no voy a olvidar tus pecados. Y entonces Dios profiere, declara temblores y duelo en medio del pueblo. Dios les dice que vendrá una serie de eventos cósmicos, los cuales en otras partes de la Biblia identifican ese juicio divino. Los eventos cósmicos, hermanos, dice, la tierra va a temblar y ustedes harán duelo, pues el temblor iba a causar muerte entre ellos. El temblor sería tan fuerte que la tierra subiría como sube el Nilo. Usted sabe que el Nilo tenía no sé si todavía lo hace, pero tenía el movimiento que esas aguas subían
Y cuando subía al Nilo, embarcaba la tierra, la empapaba de agua, y eso producía que el Nilo producía vida y fertilidad en la tierra que el agua del Nilo llenaba. Pero después, así como subía, también se disminuía. Entonces él dice, la tierra de ustedes va a temblar como el Nilo, cuyas aguas suben y bajan. La tierra temblará porque la tierra va a subir y va a bajar. Habría muerte por el terremoto, porque el terremoto sacudiría la tierra levantándola y bajándola como el Nilo. Otro evento, hermanos, cósmico que sucedería sería el oscurecimiento del sol. Estos eventos de juicio divino nos recuerdan a las 10 plagas de Egipto. En Éxodo 7 al 12 podemos ver esas 10 plagas. Y en ese tiempo fue para tratar con el corazón duro de Faraón. Moisés fue con Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo que no. Y de repente a veces decía que sí, y luego cambiaba de parecer, porque tenía un corazón duro, que él había endurecido. Y luego, porque él lo había endurecido, la palabra dice también que Dios lo endureció. Estas 10 plagas, hermanos, eran para tratar ese corazón duro, pero qué triste que ahora usa cosas similares para tratar con un corazón de un pueblo que era su pueblo. Un pueblo que no debía de estar endurecido de corazón. Como resultado de esto, hermanos, Dios lo cambiaría todo. La fiesta la iba a convertir en llanto. El canto iba a ser lamento. Toda la gente iba a traer cilicio sobre sus hombros. Esto era una prenda áspera de pelo de cabra, que era una señal externa de dolor extremo. Se iban a rapar la cabeza, que en aquel tiempo, no el día de hoy, en aquel tiempo la calvicie era la costumbre que significaba duelo o humillación pública. Lo iba a cambiar todo el Señor en medio de ellos. Dios les llama la atención para advertir. Y Él cumple lo que dice. Escuchemos, hermanos, las advertencias de Dios. Y humillémonos ante Él antes de que llegue lo que Él dice que va a hacer, porque Él cumple lo que Él dice que hará. Recordemos que Dios humilla al altivo de corazón y se aparta de él. Se aparta, hermanos, porque Dios no puede soportar el orgullo de las personas y en las personas. Salmo 138:6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde. La respuesta de este pueblo debería de ser una respuesta en humildad, en decir, Señor, reconocemos tu advertencia. Reconocemos que hemos pecado, nos arrepentimos y volvemos a ti, pero no, este pueblo seguía en lo mismo. Y ese Salmo 138:6 dice, pero al altivo conoce de lejos. Conoce de lejos. Llegaría el momento en que Dios callaría. Amós 8, versículos 11 al 14 dice, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las vírgenes hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. O sea, Dios hace aquí una declaración, hermanos. Vienen días, les dice, en la que Él enviaría hambre a la tierra. Pero esta no sería un hambre de comida. Esto no sería un hambre de un pedazo de pan, sino sería un hambre de Él.
Qué triste cuando el Señor llama, advierte, pero es ignorado y rechazado y Él calla. Qué triste es buscarle a Dios y no poder encontrarlo. Llegará un día en que el pueblo reconocerá que Dios tenía razón, que los profetas eran enviados por Él, pero será muy tarde. Entonces el pueblo se esforzará por buscar la palabra de Dios. Irá de mar en mar, dice Amós. De una punta del norte hasta el otro extremo. Andarán de aquí para allá buscando la palabra de Dios, pero ya no encontrarán su palabra. Todo profeta estará ausente. Ya no habrá palabra de Dios en medio del pueblo. Es que el Señor llama, pero al ser rechazado, entonces Él calla, hermanos. Y yo creo que el callar del Señor es uno de los juicios peores que el hombre puede experimentar. En aquel día los más fuertes iban a desfallecer. Los que confiaron en ídolos ya no serían rescatados por esos ídolos, sino que iban a morir a pesar de tener su confianza en esos ídolos. Y Dios habla advirtiendo del castigo. Cuando éste llegue, Él se apartará y callará. Viene el día, dice el Señor, en que ya Él no hablará y el pueblo deseará escuchar su voz. Después que Dios llama la atención para advertir y cumple lo que dice, hermanos, se aparta de los que lo rechazan. Estamos en tiempos en que la gente dentro de la misma iglesia ha rechazado la palabra de Dios. Y hay lugares grandísimos donde hay miles y miles y miles de personas que se reúnen todos los domingos en auditorios grandísimos, llenos, donde no se predica la palabra de Dios como debe de predicarse. Es más, no se predica la palabra de Dios, punto. Corren a centros de estos tipos como para escuchar mensajes centrados en el hombre. Tú eres victorioso. Tú eres un triunfador. Dios te creó para cosas grandes. Dios te creó para que vivas tu mejor vida hoy. Mensajes centrados en el hombre. Ya no se predica sobre el pecado, sobre la justicia de Dios. No se le dice al hombre cómo ellos han sido creados con el propósito de traer gloria a Dios, sino que más bien la gloria se ha centrado sobre el hombre. Es que, hermanos, el que hay un lugar grande con muchas personas, eso nunca ha sido el identificador de que allí se predica la palabra. Que muchas personas vayan a un lugar no significa que allí se esté predicando la palabra. Tampoco exime. En la iglesia del pastor Miguel Núñez en febrero estuvimos allí, no cabían en las 1500 sillas en cada servicio que tenían, múltiples servicios. Pero debemos de asegurarnos que nosotros conozcamos la palabra para poder identificar cuando se nos está predicando la palabra y cuando no. Segundo de Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos sus advertencias. Humillémonos mientras que el Señor nos está llamando. Humillémonos ante Él, antes que Él se aparte y calle. Conocemos, hermanos, esa historia del rico y Lázaro en Lucas 16, donde el rico disfrutaba de todos los placeres de esta vida. Y el pobre Lázaro dice que deseaba, la palabra dice que deseaba llenarse de las migajas que caían o que de la mesa de este hombre.
Este Lázaro estaba pasando por una situación muy difícil, incluso que los perros lamían sus llagas de este Lázaro. Pero cuando este pobre muere, es llevado al seno de Abraham. Y el rico muere también y es llevado al Hades. Y por ahí hay una secta que dirá, ese Hades quiere decir nada más el sepulcro, o sea que murió y allí no tuvo conciencia, no tuvo más vida. Pero esta no es una parábola de Jesús. Cuando Jesús hablaba en parábola, Él nunca usaba nombres propios. Y aquí habla de Lázaro. El rico que fue enviado al Hades, dice que estaba atormentado en las llamas. Esto es el infierno. El pobre fue llevado al seno de Abraham, el rico fue llevado o terminó en el Hades, en el infierno. Y desde el infierno tuvo la posibilidad de poder mirar a Abraham y le rogaba a Abraham, por favor envíame a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que venga, la coloque en mi lengua y me refresque por lo menos un instante. Pero Abraham le dijo, hay una cima aquí entre nosotros. Nadie puede cruzar de aquí para allá ni de allá pueden cruzar para acá. Entonces él dice, por lo menos envíalo para que vaya y predique a mis 5 hermanos y que ellos vayan a terminar en el lugar donde yo estoy. Y Abraham le dice, a Moisés tienen y a los profetas, que los escuchen a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Ya tienen las escrituras. Que lean las escrituras y obedezcan las escrituras. No, pero si Lázaro va y les predica, seguramente escucharán. Si no escuchan a Moisés y los profetas, no escucharán tampoco si una persona se levante del sepulcro y les hable. ¿Cuántas personas no habrán visto a otro Lázaro de las escrituras ser llamado por Jesús? Sal fuera. Ver ese milagro en la que después de 4 días de muerto, Jesucristo resucita a este Lázaro. Y aún siguieron con sus corazones entenebrecidos, duros. ¿Cuántos habrán? ¿Cuántos habrán el día de hoy aquí o quizás escuchando en línea que han escuchado la palabra vez tras vez tras vez? Y no escuchan, oyen, pero no escuchan. Están presentes, pero ausentes a la misma vez. La segunda venida del Señor está cerca, hermanos, y debemos de velar cada uno de nosotros. Y uno de los puntos, hermanos, que recibimos de esta parábola de los 10 vírgenes es como el cristiano debe de velar, hermanos. Yo tengo la convicción por la palabra que la salvación que Dios me ha dado como un regalo, Él no me la va a quitar. Esa es mi convicción. Si hay una persona aquí que tiene una convicción que cree que la salvación se puede perder, respeto, no comparto. La palabra del Señor me dice a mí que los que están en Cristo ya no están para condenación. Recuerda Romanos 8. El final de ese capítulo dice, ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, peligro, ¿qué? Y luego, al modo y a la costumbre de Pablo, él hace la pregunta y la responde. No me podrá apartar nada, dice. Y menciona una serie de cosas, ni ninguna cosa creada, así termina. Me podrán separar del amor. O sea, yo soy creado, ni siquiera yo mismo me puedo apartar del amor. ¿Puedo cometer pecado? No debo de practicar. Si estoy practicando el pecado, entonces Juan me dice en sus cartas que no soy hijo de Dios, sino que soy hijo del diablo. Pero de este lado de la eternidad yo no vivo perfectamente. Yo me tengo que arrepentir todos los días.
Pero aun cuando Romanos 8 me dice eso, cuando 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 me dice que Dios es poderoso para guardarme para la salvación que Él tiene preparada para mí. Cuando Filipenses 1 versículo 6 me dice que Él va a terminar aquella obra que Él comenzó en mí. Cuando Juan en su capítulo 10 nos dice me dice a mí que nadie me puede arrebatar de su mano. Yo tengo la seguridad de que yo soy salvo y que permaneceré siendo salvo hasta el final, no por mis fuerzas, no porque yo lo merezco, no porque, mucho menos porque soy un predicador de la palabra de Dios, simplemente por la gracia de Dios, por su bondad, por su amor. Pero aún así, hermanos, sabiendo que la salvación no la puedo perder, yo debo de examinarme a mí para asegurarme que en verdad tengo esa salvación. Porque si la tengo, va a haber fruto en mi vida. El que permanece en Él dará fruto. Los que estamos adheridos a Jesús damos fruto. Y debemos examinarnos a nosotros y estar velando, como dice el apóstol Pablo también, que debemos examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos que estamos en la fe. Y uno de los puntos que vemos en esta parábola de 10 vírgenes es esa misma que se leyó al comienzo del servicio, donde habían 5 vírgenes fatuas, 5 vírgenes que eran sabias, que estaban preparadas. Y cuando se vino la voz que venía el novio, las que eran fatuas no estaban preparadas, no tenían aceite para sus lámparas, aceite que necesitaban, mientras que las otras prudentes sí tenían. Las que no tenían le dicen a las que tenían: danos de tu aceite porque no tenemos. Y las que tenían le dicen: pues vayan ustedes a comprar, vamos a necesitar nosotros también. Y esta parábola nos llama, hermanos, a estar velando nosotros. Sí, la palabra del Señor dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, pero no confundamos eso. ¿Cómo podemos nosotros asegurar una salvación que fue entregada de una manera sobrenaturalmente? ¿Cómo podemos asegurarla con nuestras propias fuerzas? No se puede. Es Dios el que nos guarda. Es Dios el que nos lleva hacia adelante. Pero también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros debemos examinarnos día tras día, arrepentirnos día tras día, venir al Señor, hermanos. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, debemos de buscar la voz de Dios constantemente. ¿Cómo la buscamos? Examinando su palabra. El doctor Al Mohler, presidente del Seminario Teológico Los Bautistas del Sur, dice: ¿quieres escuchar a Dios audiblemente? Lee su palabra en voz alta. Esta es la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, como cristianos, debemos de esforzarnos examinando las Escrituras por las razones correctas. Todas las Escrituras nos hablan del Señor Jesús. Todas ellas apuntan a Jesús. Incluso el Antiguo Testamento, aunque no miremos el nombre de Jesús directamente refiriéndose al Hijo de Dios, las Escrituras del Antiguo Testamento también hablan de Jesús, apuntan a Jesús. En ellas nosotros las examinamos y ellas, dice Juan 5:39, son las que dan testimonio de mí. No leamos las Escrituras, no escudriñemos las Escrituras simplemente como un acto religioso. Cuando lo hagamos, pidámosle a Dios: Señor, ¿cómo quieres cambiarme a mí?
¿Qué áreas de mi vida quieres tú podar, limpiar? Tenemos las Escrituras, la voz de Dios enfrente de nosotros, y muchos de nosotros en varios ejemplares en casa. Simplemente en nuestro celular tenemos todas las versiones ahí que querramos. Busquemos a Dios, examinemos sus Escrituras, que ella sea nuestro norte, las Escrituras que sean nuestro norte. Atendamos a su voz antes que como hijos seamos disciplinados por Dios. Atendamos a la voz de Dios. Que tú, cristiano, sigues orando y pidiéndole a Dios que te conceda el arrepentimiento de aquellas cosas que el Señor te está llamando a arrepentirte. Para ti que no eres cristiano, posiblemente eres un simpatizante del Evangelio. Un día, aquel que ha hablado, aquel que creó los cielos y la tierra, cumplirá todo lo que ha dicho. Todo. Hoy es día que ya no persistas en tu desobediencia. Hoy es día que obedezcas a la voz de Dios. Porque también llegará un día cuando querrás escuchar su voz y no podrás. Llegará un día cuando dirás: me recuerdo cuando se predicaba esa palabra. Pero será demasiado tarde para ti. Escucha la voz de Dios el día de hoy. Como nos dice Hebreos 3, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como aquellos que endurecieron su corazón en el desierto y cayeron muertos sin llegar a la tierra prometida. La tierra prometida para la iglesia es ese lugar celestial que el Señor ha preparado para nosotros. Debemos de persistir. Pero si tú no eres cristiano, debes de escuchar la voz de Dios, que Él te llama a arrepentirte. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie, jamás nadie podrá llegar al Padre, nadie podrá llegar al cielo si no es a través de Jesús. Un día te encontrarás, ya sea en el cielo o en el infierno. Y ya no habrá una manera de cruzar de un lugar al otro. Se habrá acabado el tiempo en aquel entonces. Hoy es el tiempo que te arrepientas, que reconozcas que has pecado, que has ofendido a un Dios que es santo y puro, y ese Dios santo y puro te puede condenar al infierno. Pero la buena noticia que Él te ofrece es que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y pagar el precio por ti, para que tú no lo pagues. Jesús lo pagó, pero para eso debes depositar tu fe en Jesús. Hazlo el día de hoy. Ahí donde estás, dile al Señor en tu mente, en tu corazón, dile: Señor, reconozco que te he ofendido, he pecado contra ti. Me arrepiento el día de hoy por mis pecados. Dile en tus palabras, clama a Él, pídele misericordia. Pon tu fe en Jesús y Él te podrá salvar el día de hoy. Amado Dios, te damos gracias por el consejo de tu palabra y te pedimos, Señor, que tú, a quienes ya nos has regalado tu salvación, que tú nos ayudes a no ignorarte, Señor.
a que la voz del Padre no sea como en tiempos pasados cuando escuchábamos a nuestro Padre hablarnos y a veces ignorábamos su voz y a veces rechazábamos su voz y luego venía la consecuencia de la disciplina. Señor, tú llamas a tu pueblo, a tus hijos, al arrepentimiento continuamente. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir vidas santas, vidas de piedad, vidas que te reflejen a ti más y más cada vez. No vidas fariseicas, no vidas en las que hagamos las cosas porque nos interesa más lo que el hombre piensa de nosotros más que lo que tú piensas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a valorar sobre todas las cosas lo que tú pienses de nosotros. Moldea nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a vivir y fomentar, cultivar la humildad de nuestras vidas. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Y para todo aquel, Señor, que no te conoce, yo te pido que tú en este momento, o en el momento que sea tu santa voluntad, Señor, traigas a esas personas ante ti. Que tú quites las vendas que hoy enceguecen su vista. Tú les des vida donde hay muerte. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos confiando en ese Dios que reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.